Les saluda Natalia Lemos. Vamos a trabajar con el tema factorización de polinomios. Al proceso que consiste en expresar polinomios como el producto de sus factores, a eso se le llama pues factorización. Y vamos a empezar con el primer caso, que sería factor común. Vamos a trabajar con algunos ejemplos para que el alumno comprenda qué es un factor común y cómo debe factorizarse un polinomio por factor común. Vamos a trabajar con ejemplos sencillos para que la comprensión sea fácil y luego vamos a ir aumentando pues el grado de dificultad según vayamos haciendo ejercicios. Entonces tenemos el polinomio 6x a la 2 más 3x. Para encontrar el factor común, la palabra lo dice, voy a encontrar algo que estos términos tengan en común. Este polinomio tiene dos términos y cuando tenemos coeficientes, como en el caso de este polinomio que tenemos coeficiente 6 y coeficiente 3, entonces en los coeficientes el factor común es el máximo común divisor de esos números. Entonces el factor común de 6 y de 3 pues es 3. ¿Por qué? Porque es el número más grande que divide al 6 y al 3, o el máximo común divisor, como quieran llamarlo. En el caso de las variables, se toma la variable que se repite en todos los términos del polinomio y se toma la de menor grado. En este caso se repite x en los dos polinomios. Aquí está de grado 2 y aquí está de grado 1. Por lo tanto voy a tomar como grado 1, porque dijimos que se toma la que tiene menor grado. Esto que yo tengo acá es el factor común de ese polinomio. Ya encontré el factor común, ahora voy a factorizar. Para factorizar entonces vamos a dividir cada uno de los términos del polinomio entre el factor común que acabo de encontrar. Entonces decimos 6 entre 3 a 2, x al cuadrado entre x, más entre más, 3 entre 3, 1. Y x entre x se cancela porque sería 1 menos 1 que tenemos acá. Entonces se cancela la x y nos queda ese resultado. Como ya dijimos que la factorización es encontrar la multiplicación de los factores de ese polinomio, pues esta sería la respuesta de ese factor común. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el polinomio 2ax a la 2 más 3bx a la 3. Si nos fijamos en este caso, los coeficientes de los términos son 2 y 3. Y 2 y 3 solo tienen como máximo común divisor al 1. Entonces, cuando hay variables, no es necesario escribir al 1 como factor común porque vamos a escribir las variables. Ahora bien, vamos a ver cuál variable de estas es la que pertenece al factor común. Puedo notar que aquí está A, pero no está en este término. Por lo tanto, no es un factor común. Y tenemos a la X acá en este factor y tenemos a la X acá también en este factor. Entonces, como sí está en los dos factores, sí es un factor común. Entonces, la voy a tomar como factor común. Y como ya expliqué, vamos a tomarla donde tiene el menor grado. Entonces, grado 2, grado 3, la voy a tomar con grado 2. Y la otra variable que tenemos es la variable b, pero solo está en este término, no está en este. Por lo tanto, no la voy a tomar como parte de ese factor común. Cuando ya estamos seguros de que tenemos el factor común, entonces dividimos cada término del polinomio entre el factor común. Entonces decimos 2 entre 1, 2. La A no hay con quién dividirla, la copio. X a la 2 entre X a la 2, pues se pierde, es nada, porque 2 menos 2 es 0 y X a la 0 pues es 1. Más 3 entre 1, 3. B no hay con quién dividirlo, lo copio. Y X a la 3 entre X a la 2 es X. Y este sería nuestro resultado de ese ejercicio. Y vamos a hacer un último ejemplo de factor común. En este último ejemplo, solo tenemos variables. Los coeficientes son 1, por lo tanto no los escribimos. Entonces solo voy a buscar la variable que es común en todos los términos. A simple vista, pues podemos notar que la variable común es x. Y como en todas está con el mismo grado, pues obviamente con ese grado la voy a tomar como factor común. Hoy dividimos cada término, tengo 3 términos, entre el factor común. AX entre X es A, más BX entre X es B, más CX entre X es C. Y ese sería el resultado de ese factor común. Entonces, así se factoriza un polinomio por factor común. Yo lo hice con pequeños ejemplos, ¿verdad? Pero
Según vayamos aumentando o ustedes vayan entendiendo, entonces vamos a ir resolviendo ejercicios un poco más complejos. Vamos a seguir y hoy vamos a trabajar con otro caso que sería factor común por agrupación de términos. Siempre estamos trabajando con factorización de polinomios, pero hoy vamos a ver factor común por agrupación de términos. Vamos a ver este caso porque es como continuación del caso anterior. Para factorizar un factor común por agrupación de términos, surge la necesidad de este caso porque hay polinomios donde no todos los términos tienen algo en común. Entonces, no podemos factorizar por factor común si todos los términos no tienen ese factor común. Entonces, surgió la necesidad del caso de agrupar entre los términos de un polinomio los que sí pueden tener un factor común. Entonces, el procedimiento para factorizar por agrupación de términos sería primero agrupar de manera que los términos que agrupe tengan un factor común. Luego, factorizar cada agrupación y por último, pues aplicar la propiedad distributiva o factorizar al final. Para que lo entiendan mejor, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo vamos a identificar este caso? Pues normalmente cuando factorizamos por agrupación de términos, la cantidad de términos es par. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 términos, ¿verdad? Pueden ser 6, pueden ser 8 y así sucesivamente, ¿verdad? Y podemos notar también que todos los términos no tienen algo en común, por eso no es un factor común, ¿verdad? Entonces voy a agrupar los que sí tienen algo en común, que sería el primer paso. En este caso yo puedo observar que puedo agrupar a 5AB con 5AC, porque tienen en común al 5 y también a la A. Y puedo agrupar a 2B con 2C porque tienen en común pues al 2. Entonces eso haremos. En este caso, como pues ya están organizados de esa manera, no hay necesidad de que yo agrupe porque prácticamente ya están. Solo voy a hacer una marca donde se especifique que voy a trabajar de esa manera. Entonces, cuando ya estoy segura de la agrupación con la que voy a trabajar, entonces factorizamos cada agrupación como con el caso anterior, por factor común. Entonces, encontremos el factor común de estos dos términos, que sería 5 y la A, ¿verdad? Y dividimos cada uno de esos términos entre el factor común. 5 entre 5 a 1, la A se pierde y solo me queda ¿quién? La B. Más 5AC entre 5A, 5A y entre 5A es 1, entonces solo me queda la C. Ahora lo mismo voy a hacer aquí. Entonces el factor común acá en este caso ya dijimos que es 2, ¿verdad? Entonces sería positivo 2. Y voy a dividir cada factor de estos entre el factor común. 2B entre 2, solo me quedaría la B. 2C entre 2, solo me quedaría la C porque 2 entre 2 es 1. Entonces solo escribo la C. El objetivo de este caso es encontrar un factor común dentro del trabajo que acabo de hacer. Entonces podemos notar que esto y esto es un factor común de este término y de este otro. Entonces significa que yo voy a tomar nuevamente este factor común que encontré y ahora voy a dividir cada término entre el factor común. ¿Cuáles son los términos? Este sería un término y este sería pues el otro término. Entonces todo esto que acabo de encerrar aquí dividido entre el factor común, entonces esto y esto es 1, solo me quedaría nada más 5A. Más, y todo esto entre esto, BC entre BC es 1, entonces solo me queda ¿quién? El 2. Esa sería la respuesta de esa factorización. Otra forma de verlo es pues aplicando la propiedad distributiva como les dije al inicio, ¿verdad? Entonces el factor como es común pues lo colocamos acá y se distribuye en el otro factor los dos términos que no son comunes, que sería 5A más 2. Vamos a hacer otro ejemplo para mejor comprensión. Tenemos ese polinomio y lo vamos a factorizar por agrupación de términos. Bueno, en este caso podría agruparlo de esta manera porque tienen en común a la A y acá de esta forma porque tendrían en común a la B. Pero yo lo voy a agrupar haciéndolo de esta manera. Este término con este término porque tienen en común a la X y voy a dejar a este término con este término porque tienen en común a la Y. ¿Por qué voy a hacer esa agrupación y no la anterior? Porque este término y este término tienen el mismo signo, entonces al momento de factorizar se me va a hacer mucho más fácil hacerlo. Ahora, aclaro, el estudiante también puede agrupar de esta manera
y al final siempre va a encontrar la misma respuesta si obviamente los cálculos que hace pues son los necesarios. Así que usted puede hacer la agrupación como mejor le convenga y siempre va a llegar a la misma respuesta. Entonces voy a agrupar AX más BX y voy a agrupar a negativo AY con negativo BY. De esta agrupación el factor común es X, entonces lo voy a extraer y ahora factorizo acá por factor común, que sería AX entre X me queda A, más BX entre X me queda B. Luego acá, por eso dije, ¿verdad? Que como el signo es el mismo, entonces lo voy a tomar como factor común también. Y la variable que se repite o el factor que se repite pues es Y. Ahora factorizo. Menos entre menos me va a dar más. Y AY entre Y es A. Menos entre menos me va a dar más. Y BY entre Y me queda nada más B. Y si se fijan, como yo extraje el negativo como factor común acá, entonces el polinomio ya me quedó exactamente como yo quería que me quedara, ¿verdad? O sea, encontrando otro factor común. Entonces ahora para dar la respuesta sería el factor común en un factor y los no comunes en otro factor, que sería X menos Y. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces así trabajamos por agrupación de términos. Vamos a ver un último caso en este video y le vamos a llamar tanteo. Tanteo simple. ¿Y cómo vamos a identificar ese caso? Pues lo vamos a identificar porque los polinomios para factorizarlos mediante tanteo están escritos de la siguiente manera. Perdón. X a la 2 más bx más c. Esta es la forma general de un polinomio para resolverlo por tanteo. También se le llama tanteo simple en algunos casos, ¿verdad? Entonces vamos a tener siempre un término cuadrático donde su coeficiente siempre va a ser 1. Si aquí ya es diferente de 1, entonces ya no vamos a poder factorizar por un tanteo simple. El siguiente término es un término lineal y el último pues es un término independiente. Vamos a verlo con ejemplos para que lo entendamos mejor. Vamos a tener el primer ejemplo. X a la 2 más 5x más 6. Entonces repito, lo vamos a identificar porque el coeficiente del primer término, del término cuadrático siempre va a ser 1. Siempre va a ser un trinomio, o sea, 3 términos. Término cuadrático, término lineal y término independiente. Y de esa manera tenemos que organizarlo para poder factorizarlo. Cuando ya lo tenemos escrito de esa forma, entonces vamos a abrir dos factores. En esos factores nosotros vamos a encontrar la raíz cuadrada del primer término, que en este caso pues es x. X es la raíz cuadrada de x a la 2. Esa raíz cuadrada la vamos a distribuir en los dos factores que tengo. En el primer factor yo voy a colocar el signo del término lineal, en este caso es más. Y en el siguiente factor la multiplicación de los dos signos, del término lineal y del término independiente, o sea, la multiplicación de estos dos. Y en este caso es más por más, y como más por más es más, entonces aquí voy a escribir más. Cuando ya tengo los signos de esa manera, entonces voy a buscar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. ¿Por qué sumados? Voy a buscar que sean sumados porque los signos que encontré son iguales. Cuando los signos que encuentre en los factores son iguales, entonces voy a buscar dos números que multiplicados me den el término independiente y que sumados me den el término lineal. ¿Qué números cumplen con esa condición? Pues 3 y 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6 y 3 más 2 es 5, era lo que buscaba. Siempre escribimos en el primer factor el número que tiene mayor valor absoluto. En este caso, pues tiene mayor valor absoluto 3 y por eso entonces escribimos primero al 3. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Y tenemos este otro ejemplo. Permítanme, voy a arreglar la iluminación porque se me movió y entonces no van a poder lograr captar bien. Ahora bien,
Nos fijamos que es un polinomio que sí lo puedo factorizar por tanteo porque tiene pues el término cuadrático, el término lineal, el término independiente y además el coeficiente principal es 1, ¿verdad? Entonces abrimos nuestros dos factores, extraemos la raíz cuadrada del primer término que sería x, la distribuyo en los dos factores. Ahora bien, en este factor iría el signo menos y en este la multiplicación de estos dos. Entonces sería menos por más, que es menos. Como los signos nuevamente son iguales, voy a buscar dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den 4. Entonces, por obviedad, son 3 y 1. 3 por 1, 3 y 3 más 1, 4. Y esa sería nuestra respuesta. Así que este caso es muy bonito y además es muy práctico y se usa muchísimo en el uso de las matemáticas. Vamos a tener un último ejemplo para este caso. Abrimos nuestros dos factores y decimos raíz cuadrada del primer término, que es x, la distribuyo en los dos factores, el signo del término lineal en el primer factor y la multiplicación de los dos en el otro. Entonces sería menos por menos más. Aquí podemos notar que mis signos no quedaron iguales, quedaron diferentes. Por lo tanto, cuando los signos quedan diferentes, voy a buscar dos números que multiplicados me den 10 en este caso y que restados me den 3. ¿Cuáles serían esos números? Serían 5 y 2. ¿Por qué? Porque 5 por 2 es 10 y 5 menos 2 es 3. Y esa sería mi respuesta. Recuerdo, siempre escribimos en el primer factor el que tiene mayor valor absoluto de los dos números, ¿verdad? Si no, si lo hacemos al contrario, pues la respuesta sería errónea. Entonces, repito, cuando los signos son iguales, se buscan dos números que multiplicados nos den el término lineal y que sumados nos den, que multiplicados nos den el término independiente y que sumados nos den el término lineal. Pero cuando los signos son diferentes, como en este caso, entonces busqué dos números que multiplicados me dieran el término independiente y que restados me dieran el término lineal. Espero, jóvenes, que este video pues les sirva mucho para hacer su tarea, que va a estar en la plataforma de Edmodo, así que espero sus evidencias.